Ahí está. Una de las chicas preguntó por el chat cuál es el impacto o riesgo de reproducir un mensaje de gordo odio en los medios de comunicación, como lo que pasó con la reina Máxima y su hija. No sé si lo quiere Para, contestar. Dijo. No, yo ¿cuál, tampoco. cuál sería el impacto, en este caso, de mensajes en los medios sociales, de mensajes de gordo odio, como el de la revista, lo que pasó con la hija de la reina Máxima en la revista Para, conocida? Y lo dije. ¿cuál sería el impacto de esos mensajes tan poderosos en las revistas, digamos, en los individuos comunes, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el impacto? Porque son mensajes muy poderosos, como el de la hija de una reina, ¿no? Y que fue un mensaje de gordo odio. Eso, si no me falla, es la pregunta que hacían las chicas por el chat. Bueno, una de las cuestiones que Bueno, principalmente yo surgió como efecto ante esta publicación de la revista fue, pero la princesa entonces tiene que ser flaca, para ser princesa tengo que ser flaca. Ahí ya es como que fue un primer cimbronazo frente a esta situación. Y después, bueno, es lo mismo, estamos pensando que el valor pasa por lo que dice una balanza. Y eso es una cuestión que tendríamos que empezar a poner sobre la mesa y ver, bueno, espera, pero ¿qué estamos midiendo acá? Si el vestido es talle X o L o qué. ¿Cuál es el punto? ¿Y por qué también? ¿Por qué salimos a poner sobre la mesa estos valores y no otros? No sé, creo que justo alguien había dicho algo y lo el entiendo. problema, Jessica. no, que el problema además de todo, estamos hablando de una menor de edad, y que más allá del mensaje que le pueda llegar a esa persona, que quizás jamás va a ver esta revista y se va dando a todas las personas y a todas de esa edad también, ¿no? Entonces, como los medios de comunicación y las redes sociales, al reproducir este tipo de mensajes, también forman parte y colaboran con todos estos estereotipos y la que estamos tratando de construir. Me parece que lo peligroso de esta etapa tiene más, no con el daño a esa persona en particular, porque creo sinceramente que esa ni siquiera va a enterar de lo que pasó, sino que qué pasa con el resto de las adolescentes que están viendo esa etapa, que están viendo ese mensaje. En la construcción de la imagen corporal, hay, obviamente, de mantenimiento, digamos, de todos esos mensajes que nos dañan y que nos hacen mal. Y los medios de comunicación forman parte, ¿no? Quizás no son en primer lugar que lo incluyen toda la imagen corporal negativa, porque suelen ser los entornos, ¿no? Los lugares de pertenencia, pero sí los medios de comunicación producen y sostienen este tipo de mensajes y terminan enfermando y perpetuando todo este maltrato, esta gordofobia y toda esta discriminación. Muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Ruth, en el chat. Sí, igualmente yo quería hacer una pregunta personal a la sexóloga sobre todo. Está esta cuestión social de que particularmente la mujer que tiene sobrepeso, está esa concepción de ser gauchita, de ser siempre, tener que dar de más porque es como, y sobre todo si salís con hombres, esa lógica de si te da bola tenés que ser 10 veces mejor en la cama porque te está dando bola, o sea, conformate con eso. ¿Cómo ven eso desde el punto social o cómo romper con esa barrera? Esa es una, y la segunda le pregunto después. Vamos con esa primero. Gracias por tu pregunta. Me parece súper válido esto que estás comentando, porque esto uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Además, como que se comenta esto y hasta es como, no sé si es como chiste o como diciendo, bueno, también es repetir todavía este patrón, ¿no? Que si no cabes dentro del ideal de belleza, que tiene que ver con la delgadez, por empezar,
lo que decíamos antes, encima tenés que sobrecompensarlo. Sería lo mismo que la sobrecompensación que hacen en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Esto de que a veces, entonces, si se come mucho, se vomita, si no, o no se come, ¿no? Es una sobrecompensación desde lo sexual, como si que encima hay que hacer un esfuerzo extra. Y es un concepto y otro mito dentro de la sexualidad que tenemos que combatir totalmente, porque la sexualidad no tiene nada que ver solamente con el sexo, sino que abarca muchísimo más. Pero sí, otro mito que hay que trabajar, para mí la idea es un poco lo que decía María, que es trabajar en equipo, psicoeducar sobre todo, porque si bien ahora está mucho más en auge, se puede hablar de sexualidad y se puede hablar de todas estas cosas, de la gordofobia, como lo pasó, y que me pareció muy interesante a partir de lo que había pasado en la revista Caras, al menos el debate que se armó en la sociedad y empezó a decir algo de todo esto, ¿no? Se empezó a nombrarle, a ponerle cosas, pero sí trabajar en esto, ¿no? Por eso nosotros siempre de Sexólogos UBA decimos, es una militancia, ¿no? Me encanta por eso, porque todo es político, lo que decía Joana en un punto, todo es político y esto es una militancia de la sexualidad y hay que seguir luchando contra esto y no hay que sentirse, porque me parece que este mecanismo de sobrecompensación que hacen las personas quizás que padecen esto, no es necesario, ¿sí? No es necesario. Incluso, si se me permite hacer una acotación ¿Sí? que va en consonancia con lo que dice Lauri, en este lugar, en esta pregunta donde la mujer, digamos, se tiene que sobreexigir y sobredar algo para compensar, vaya a saber que, digamos, ¿dónde queda el deseo de esa persona? ¿Qué pasa con su sexualidad y con sus ganas de estar ahí? Porque desde el momento en el que esa persona está desempeñándose con plumas y cosas de color y cosas, ¿dónde está su necesidad de hacer y de ser en ese momento? Entonces eso también es crucial, porque sigue sucediendo esto, que el rol de la mujer, el rol de lo femenino en esta relación sexual con un hombre heterosexual, sigue siendo algo que desde lo estructural es la mujer cumpliendo un rol, ¿sí? Satisfaciendo la necesidad del hombre. Y esto tiene que ser cuestionado. Porque la mujer también tiene un deseo, ¿sí? Tiene derecho a tenerlo, y tiene derecho a elegir qué quiere hacer en esa relación sexual, y no estar actuándole, para decirlo de una manera, ¿no? Actuándole a ese otro para satisfacerlo. Perfecto. Súper claro, ¿no? Y nada, particularmente es como otra arista del patriarcado, ¿no? Totalmente. Absolutamente. Hay más preguntas en el chat. Ruth tenía otra, me parece. Sí, hay otra pregunta. Vemos que hay pocos hombres conectados y durante el proyecto con alguna de las chicas nos dimos cuenta de eso. Más que nada las médicas, la nutricionista, ¿no van hombres a consultas con respecto al peso? ¿Somos las mujeres las acomplejadas o cuesta más que ellos se suelten a hablar de estos temas? Mira, en mi experiencia de muchos años, digamos, antes los hombres no venían a la consulta. Pero hace ya varios años a esta parte que sí, el hombre consulta igual que la mujer. Dentro de todo este cambio, que también el hombre participa de un montón de estas torturas estéticas, convengamos, de depilarse, de un montón de otras cosas que antes eran patrimonio de la mujer. El hombre va, pero el hombre no habla de peso. El hombre heterosexual, ¿no? El hombre heterosexual. El hombre homosexual sí participa de otra manera. Tengo pacientes hombres hetero y homosexuales y es distinto el enfrentarse con el peso. El hombre es como que lo hace, pero no quiere ni siquiera que se sepa que está en esto. Es como que fuera en contra de su androcentrismo, el hecho de estar tratando la obesidad. Además hay que entender que Sí. esto es una problemática que nos atraviesa principalmente a las feminidades, ¿no?
Digo, los estereotipos de belleza, el concepto de la belleza, qué es la belleza, es algo que históricamente recae principalmente sobre nosotras. Entonces, que actualmente haya una cierta transición en eso, ¿no? En ese interés de los hombres, en algunos cuidados y demás, no deja de ser algo que atraviesa muchas comunidades y que es una cuestión de género desde el lugar donde lo planteamos, que no es desde la salud, que es lo que se quiere cuidar, no de esto que pasa con los estereotipos. Los estereotipos de belleza son nuestros, o sea, son nuestra mochila y es una carga principalmente de las feminidades. Y eso es lo que, mientras vamos destruyendo todo lo que pasa desde la perspectiva de género, también se va rompiendo, pero bueno, es la historia, es algo con lo que cargamos desde la historia, y por eso también, cuando vemos en un consultorio, no sé, los porcentajes son siempre muy más en mujeres, y lo vemos cada vez que hay una charla de este tipo, cuántas mujeres participan, y lo vemos en los consultorios, y lo que yo decía, ¿no? Lo vemos en estos porcentajes de que 9 de cada 10 personas que padecen trastornos alimentarios son mujeres, y ese no es un dato menor. Por eso digo que es una problemática que principalmente nos atraviesa las feminidades. Yo en mi experiencia, en los últimos años al menos, aumentó muchísimo, de todas maneras, los trastornos de la conducta alimentaria en los hombres. Yo al principio en los grupos tenía solo mujeres, ¿sí? Y ahora tengo varios adolescentes varones, ¿sí? Así que en esto noto como que están afectándose, obviamente, por el mismo patrón y la misma hegemonía de belleza. Tengo también pacientes en forma privada y individual, y con muchos pacientes con vigorexia, que son masculinos, ¿sí? Así que sí se observa, a diferencia, no coincido tanto esto, sino que se va creciendo. El porcentaje sigue siendo mayor. Pero en cuanto también es observable lo de Ruth, que somos todas mujeres acá, esto se observa en general en todo. Nosotros como sexólogos también tenemos un público, y cuando tenemos las estadísticas, incluso de mis seguidores, en mi cuenta personal, la mayoría somos mujeres, y somos mujeres en las que participamos, en todo. Quizás sí después transmitimos esto a los hombres, o me parece que yo siempre digo que tenemos la obligación también, si tenemos hijos varones, los que tienen hijos varones, de esto transmitirle a sus hijos, es nuestra responsabilidad, ya que estamos, pero me parece que las mujeres nos convertimos en comunicadoras y en transmisoras, ¿no? Me parece que es esto, pero esto de la mujer y la participación no solamente tiene incidencia, me parece, como porcentual en cuanto a esta temática en particular, sino como en todo, ¿no? Porque después, en consulta, sí tengo la mayoría, la mitad de mis pacientes son varones, ¿sí? Sí. Pero en la participación, claro, pero después no averiguan, hay mucha vergüenza, hay mucho mito también en participar de estas cosas, ¿sí? Ni que hablar en cuanto a sexualidad. Damos vivos de sexualidad y son todos varones, son todas mujeres, ¿no? Y los pocos que hay no participan, no preguntan, no se animan, pero después en la consulta la mayoría son varones, ¿sí? Porque hay mucho mito sexual en cuanto también a la masculinidad y en cuanto a los varones. Pero sí me parece que las mujeres somos de preguntarnos más, de participar más, de interiorizarnos más. Me parece sí que haciendo una diferenciación en cuanto al género es importante en esto nada más. Pero es mi humilde experiencia, la verdad. No, en la mía también yo te puedo decir que tengo mitad y mitad de consulta hombres y mujeres. Y en trastornos alimentarios también coincido con vos que hubo un gran aumento de trastorno alimentario masculino. Creo que mucho antes tampoco se diagnosticaba, o sea, un poco no se diagnosticaba, ¿no? Exacto. Y en cuanto a los trastornos de peso, antes el hombre consultaba, por la historia, o sea, hace 20 años, un hombre que consultaba por el peso era porque lo mandaba el cardiólogo, lo mandaba el traumatólogo, venía por un problema de salud derivado de otro médico. Hoy el hombre consulta por estética, porque quiere verse mejor, porque quiere sentirse cómodo con su cuerpo. Lo que pasa es que no lo hace público. Eso
Exactamente, me parece que esa es la diferencia. De hecho, uno chequea y están todos queriendo tener un ideal también de belleza con el six-pack y los músculos y todo esto, y esto se observa en las redes. Uno ve el Instagram o lo que sea y está completo de esto. Me parece que esta hegemonía rige de belleza rige para ambos géneros, pero me parece que, bueno, siempre hay un mayor padecimiento de la mujer todavía por su lugar que ocupa en esta misma hegemonía, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, muy claros. Me parece que es un tema para que ustedes traten y encuentren la solución. Perdón, disculpen, no esperaba. Gracias porque Gracias. es importante escuchar a las personas desde su punto de vista para tener en cuenta y seguir trabajando. Gracias. Gracias, Me perdón. parece, no, gracias por compartir tu conmovedor relato. Me parece que justamente para eso estamos acá y es lo que tratamos de hacer, lo que decíamos, la importancia de trabajar en equipo, esto es lo que decía María, ¿verdad? Con todo un acompañamiento, ¿sí? Un equipo que tenga todo tipo de profesionales, ¿sí? Es la idea, no se puede trabajar los trastornos de la conducta alimentaria no se pueden trabajar solo en consultorio ni con una sola especialidad, tiene que haber un equipo interdisciplinario, ¿sí? Y eso lo tienen que entender las obras sociales y las medicinas prepagas. En eso estamos también luchando y por eso estamos acá también, tratando de deconstruir el concepto también de hegemónico de belleza. Estamos luchando y abogamos por eso todo el día y esto que transmitís es la angustia que viven los pacientes, que uno lo ve todo el día en consultorio, ¿no? Todo el día, y es común que te sientas así, y es entendible, y desde este lado estamos tratando de hacer algo al respecto, me parece que por eso feliz de la convocatoria de Política en Jaque, de hacer esto, porque me parece que hay que poner en jaque todo esto ya, para ayer, ¿no? Exacto, pero yo viene de una época en que el médico te daba anfetaminas en el consultorio y que no se trabajaba desde no había otra mirada, no había otra cosa, y si hoy el estereotipo es en esa época era mucho peor, era terrible, o sea, porque los modelos de belleza siguen siendo, y sigue siendo la mujer la dueña del lugar de la belleza, pero en ese momento era peor. O sea, hace 40 años, ser jovencita y no ser flaca era terrible. Y uno ve las fotos de hace 40 años cuando se sentía gorda y era re flaca. Pero es así, había un modelo. Lo que nosotros, creo que el trabajo que queremos hacer ahora es precisamente esto, romper con esos modelos. La ley de talles en Córdoba existe desde el 2015, pero no está reglamentada desde esa época. Entonces, son cosas que no hay interés político claro en cambiarlo, si no se hubiera reglamentado ya, indudablemente. En Buenos Aires, la nacional se le hizo la última modificación el año pasado, pero tampoco está reglamentada. Entonces, no sé en Buenos Aires, porque cada provincia tiene su ley de talle, pero en ningún lado está reglamentada. Pero la ley de talles es una parte, indudablemente. Porque poner estereotipos en jaque implica... No, les agradezco muchísimo a todas las intervenciones. Tenemos una pregunta más de Laura, y vamos a hacer la última pregunta y vamos a cerrar para agradecerles muchísimo. La licenciada Jessica se quedó sin internet, está tratando de ingresar desde el celular, pero se quedó sin internet, así que pide todas las disculpas del caso. Lauri, te escuchamos. Hola a todos. Bueno, esta pregunta va para todos los profesionales. Dado que siempre como que somos las mujeres que más nos manifestamos con respecto a las inconformidades con nuestro cuerpo o que tendemos también a tener todas estas enfermedades alimenticias y nos maltratamos muchísimo psicológicamente con respecto a esta definición de lo hegemónico o de lo que debemos ser, ¿se podría decir que la medicina entonces es completamente machista? Esa era mi pregunta. Querés hablar vos, María, que sos médica, pero bueno, uno se encuentra con mucha violencia justamente en los profesionales de salud.
Sí, es que es verdad, y uno lucha, uno mismo como paciente a veces, va a un consultorio y es violencia. Sí, me parece que por eso mismo, no solamente se trata de educar a la sociedad, pero los profesionales de salud formamos parte de la sociedad, y también me parece que desde la Facultad de Medicina, al menos, es la línea que todavía se sigue bajando. Sí, sí, tenemos mucho para trabajar y mucho para luchar Por todavía. eso yo lo expresé en mi charla, porque a mí me parece el hecho de que el profesional de salud sea el primero que atenta contra esto. Exacto. Que se supone que es la palabra del saber, además, lo cual le da un discurso de poder, por eso es violencia, porque viene desde el discurso del poder, entonces se manifiesta desde la dialéctica del amo y el esclavo, si uno se quiere ya entrar en... Exactamente, para no entrar mucho en filosofía, pero esto se ve claramente, y lamentablemente sigue pasando, y por eso mismo, insisto en lo mismo, me repito, pero hay que psicoeducar, hay que transmitir, hay que hacer más de estas cosas, tiene que llegar y se tiene que expandir, y tenemos que educar. Supongo que a lo mejor no lo veremos, no sé, pero en las futuras generaciones espero que esto cambie. Nosotros, al menos dentro de mi profesión o dentro de lo que uno hace, tratamos de marcar la diferencia, por eso el lema pusimos sexólogos UBA, y formamos justamente porque veíamos que había cada persona diciendo una barbaridad desde el lugar del saber, ¿no? Desde el lugar que uno le da al otro de saber, que decíamos, hay que marcar la diferencia, porque se dice cualquier cosa en nombre de la medicina o en nombre de todo, y se observa muchísimos estos prejuicios. Y con fundamento biologicista, y ese es el inicio, esta es la raíz del machismo, que fundamenta desde lo biológico toda una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que se desemboca en el hoy en día, ¿no? Bueno, en el rol de la mujer, bueno, y todo este combo. Pero sí, digamos, la medicina tiene un discurso hegemónico del cual no quiere romper, no quiere salir, no quiere dejar interceder a estos otros discursos sociales, humanos, como la psicología, la sociología, digamos, un montón de cuestiones que en realidad lo complementan. Fíjense, perdón porque no pedí la palabra, que es tan excesivamente femenino el problema, que somos muy pocas discutiendo y somos mujeres. O sea, me parece que es una cuestión discriminatoria en la que la mujer debe responder a un modelo. Tenemos varones ahí. Tenemos algún varón, Tenemos varones. Esto está cambiando. Eso es lo que me da esperanza. Es lo que yo hablaba de modelos normativos, porque lo normal, desde lo normativo estamos usando todo, y pasa con cuestiones de género, y pasa con cuestiones... Tal cual. Odiamos la palabra normal, por empezar. Es horrible. Ni hablar. Yo les pido perdón a las profesionales, que yo les había pedido 1 hora de su tiempo y ya vamos casi 1 hora y media y nos extendemos. Si les podemos meter por el renglón, por el rincón, 2 preguntitas más que tenemos en el chat, si no se nos van. Tenemos una pregunta específicamente para las sexólogas que nos llega por el chat, que nos dice de preguntar por el mito, y esto ya es un montón poder ponerle el nombre de mito, de cuántas veces al mes o a la semana hay que tener relaciones para llevar una vida sexual activa o normal. Por favor. La pregunta. Pero es muy bueno poder ponerle la palabra de mito y preguntar a la sexóloga. Bueno, justamente esto que yo había dado un poco en mi explicación es esto. Es un mito, basta de cuantificar las cosas, ni contar las calorías, ni contar las veces que se tienen relaciones, tiene que ver con cómo uno se siente, con erotizarse. La sexualidad es mucho más que las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, no importa cuántas veces, las veces que se quiera, las veces que se pueda, las veces que se quiera, hacer lo que se sienta y lo que se pueda, y lo que se quiere, lo que se tenga ganas. Me parece que esto es fundamental. Ay, perdón que sea tan efusiva con el tema, pero es que me saca la pasión, es la pasión. Es la pasión. Pero me parece, porque aparte esto es muy común, y esto se observa todo el tiempo, es
es pregunta de consulta, vienen consultantes con esto, que después obviamente no son pacientes, porque uno resuelve esto, les dice y ya está, bueno, tu camino, ¿no? Pero es todo el tiempo esto, ¿sí? Y entonces desmitificar cuántas veces me tengo que... Porque además también, ¿dónde queda el autoretismo? ¿No? Las relaciones sexuales siempre es con un otro, ¿y qué pasa con uno mismo? ¿No? Entonces, ¿cuántas veces con uno mismo? Me parece que hay tanto mito y tenemos que trabajar tanto en esto, pero para eso estamos. Mientras haya pasión y ganas, y aunque seamos mujeres, Estela, hay algún varón y ya van a aparecer, ya van a aparecer. Muchas gracias. Ruth, tenemos la última pregunta y a ver si cerramos en breve, porque tenemos que liberar la sala, Sí, me preguntan cómo repercute en las infancias empezar las dietas desde chicos, y justamente es un tema que a mí me toca de lleno, porque fui una infancia que atravesó por todos los tratamientos nutricionales habido y por haber, y creo que cada vez empieza desde más pequeño todavía el tema de los tratamientos y demás, y eso obviamente se ve, repercute en la sexualidad, en el intercambio social y en todo lo que nos rodea. Así que es una pregunta que me atraviesa directamente. Pregunta. Quiero yo de nuevo hablar, pues me parece No entendí que la hablar vos, pregunta, María. se me interrumpió, yo no entendí la pregunta. Yo sí. lo que quería decir es que esto de, primero que hoy empezar una dieta de la infancia parece terrible, pero se ha hecho y se hizo, ¿no? Se sigue haciendo. Como no estoy de acuerdo en la dieta a ninguna edad, me parece menos aún en la infancia, ¿no? A mí cuando me traen hoy por hoy un niño obeso, no te estoy hablando de un niñito con sobrepeso, un niño obeso, hablo con la familia, trabajo con la familia, y se trabaja con la familia y los estilos de vida familiares, y se descubre, o sea, hay que trabajar con otros profesionales porque hay que ver por qué. Si este niño no tiene biológicamente una patología que son muy pocas y contadas las que puedan decir, determinan, genética no es destino, ¿no? Si no hay hábitos que acompañen, pero hay que trabajar mucho con la familia, pero no poner a dieta a un niño. Podés hacerlo jugar, ni siquiera mandarlo a un gimnasio, hacerlo jugar más activamente, invitarlo, que el chico en general se hace más, se aquerencia más con aquello que hace con sus padres, entonces en vez de jugar en los videojuegos con el papá, que salgan a jugar al jardín, que corran, que jueguen, lo que sea movimiento, o que vayan a la plaza juntos, o que lo que sea movimientos lo hagan como un juego. Y en la comida hay que tener mucho cuidado, no prohibir nada en la infancia, porque eso determina, es terrible. Vos después agregar lo que sea en cuanto a la sexualidad, pero psicológicamente esto genera trastornos alimentarios siempre. Si vos pones a un niño a dieta en la infancia, va a llevarle a un trastorno alimentario de alguna manera, de algún tipo, aunque no sea rotulado, no necesariamente una anorexia, una bulimia, pero algún trastorno sí. Y ni hablar de los trastornos de imagen. Claro. Exacto, de la dismorfia, exactamente iba a hablar. No, esto también se observa lamentablemente en la práctica clínica. Cada vez son más jóvenes los que llegan a consulta, cada vez son más chicos, pacientes que empiezan tratamiento a los 11 años, ¿sí? Con trastornos de la conducta alimentaria, pero muchas veces me pareció interesante lo que decía María en cuanto a trabajar con la familia, porque también hay que saber diferenciar que muchas veces estos chicos son síntomas familiares, ¿sí? Y son traídos a consulta, o son traídos como el problema, la obesidad del chico, generalmente se preocupa mucho por la obesidad, o la extrema anorexia. Si no es extrema anorexia, como no hay sintomatología muy observable, como la falta de menstruación o algo por el estilo, no los traen a consulta. Pero me parece que muchas veces son el emergente familiar de algo que no quiere ser visto y el enfermo está puesto como afuera, ¿no? Y esto se observa muchísimo, muchísimo también en la práctica clínica, que suele ser la familia la que trae a estos chicos, y como diciendo, el problema está afuera cuando hay alguna temática en lo familiar. ¿Sí? Las consecuencias...
el pediatra contribuye a esto, ¿no? Porque el pediatra te manda el chico por esto mismo que veníamos hablando. Exacto, lo derivan a psicología primeramente, porque obviamente descartan todo lo físico, ¿no? Como decía María, no hay ninguna problemática física. Entonces ya lo mandan a psicología, ¿no? Desde como un trastorno de la conducta alimentaria, cuando quizás todavía no está, porque no hay una imagen corporal formada todavía, o hay una resolución nuevamente en la adolescencia que se vuelve a dar. Y esto, lo que decías para responder algo de tu pregunta, tiene consecuencias infinitas, uno lo ve en todo sentido, puede derivar en cualquier cosa, ¿sí? Desde adicciones, que también se observa muchísimo, ¿sí? Más allá de los trastornos de la conducta alimentaria. Yo ni siquiera llegué a hablar de trauma sexual, que es esto, sí María dio como algo, pero esto ya para otro Zoom. Incluso, en este niño que está yendo al médico y después al pediatra, lo llevan al nutricionista, y donde el profesional habla con los padres y los padres hablan después con el psicólogo, en ningún momento aparece, si bien es un menor de edad, muy rara vez aparece una explicación al chico, una introducción al chico de explicarle qué le está pasando y por qué lo están llevando a ese médico, y por qué, en cierta medida, si lo que van a hacer es restringirle la hamburguesa que tanto le gusta, bueno, explicarle por qué. Entonces esto después se traduce, se refleja y se transforma en cuestiones que uno lo toma como el niño sabe, entre comillas, que el padre lo hace para protegerlo y es el que sabe, pero después entran en conflicto y empiezan los trastornos de la alimentación y esta infinidad de multiplicidad de efectos posibles en su futuro, que bueno, que se traduce en esto, ¿no? En la autopercepción errónea de la imagen corporal, con cánones sociales súper extremos, y bueno, y trastornos en la alimentación, trastornos en las conductas en general, sí. Y en los vínculos, alteración de los vínculos a todo nivel. Sí, ya muchísimas gracias. Mucha gente que tuvo que ir retirándose del Zoom por el horario, porque habíamos prometido una hora, nos fueron pidiendo otra sesión grupal, así que quizás las volvamos a molestar más adelante con alguna otra temática, para que se sumen, porque realmente ha sido un placer escucharlas. Les agradecemos muchísimo, tanto a Jessica, que se cayó, que sigue pidiéndome disculpas, para que les pida disculpas tanto a las otras profesionales como a todos los asistentes. Les agradecemos muchísimo por su tiempo hoy, mucho más del tiempo que les había prometido, así que estamos muy agradecidos. La idea nuestra es, si las cosas no se ponen en discusión, si las cosas no se cuestionan, no se cambian. Y sí quedó, me parece, demostrado a lo largo de esta charla, que esto es un problema que en nuestra sociedad, particularmente la Argentina, nos atraviesa muchísimo, a todos, mucho más a las mujeres, pero a todos, y que poder tener estos espacios de diálogo nos permiten poder empezar a deconstruir, que es una palabra que está muy en boga en los medios, pero que me parece que es clave, porque llevó muchos años de construcción teórica, de construcción social y de construcción de ideario social, llegar a estar donde estamos en términos de estereotipo. Digo, un país que tiene un parámetro de estereotipo de mujer mucho más flaco que el resto de los países de Latinoamérica. Digo, y justo es un país donde ahora empezó una movida de activista gorde muy importante, justo en este país. Digo, son todas cosas que nos permiten cuestionarnos este proyecto de Tallas en Jaque que hemos ido aprendiendo a lo largo de este año. Así que seguramente las volvamos a molestar, o para hacerles una entrevista individual para la revista, o algún otro Zoom, o alguna otra charla, pero fue un placer tenerlas esta tarde, hoy con nosotras, con nosotres, perdón, seguimos, hay pocos varones, deconstruyéndonos. Y gracias por ayudarnos a seguir deconstruyendo esta imagen social que nosotros desde Política en Jaque queremos poner en jaque, ¿no? Así que les agradecemos mucho por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Sí, gracias a muchas gracias y a los que participaron. Y a ustedes por compartir las dos Lauras y bueno, María, sí. Y Jessy.
Y Jessica, Así bueno, que placer. gracias por todo. Un placer. Un placer Igualmente. para nosotros. Igualmente, muchas Adiós. gracias. Adiós.